Hoy vamos a seguir con Filipenses y vamos a terminar lo que se llamaría una unidad de pensamiento, ¿no? Nosotros, mientras buscamos Filipenses 2, tenemos que recordar que hubo un saludo, hubo una oración, hubo la información que Pablo quería que los filipenses sepan, que el Evangelio avanza y es una fuente de gozo, que Cristo es todo lo importante. Y luego, desde el 1.27 hasta el 2.18, el tema central es este: vivan como ciudadanos del cielo, ¿sí? Hay que vivir como ciudadanos del cielo, ese es el tema principal. O sea, entre el 1.27 y el 2.18, Pablo se va a concentrar en la actitud que tienen que tener los filipenses dentro de ellos, o sea, lo que ellos son. Filipenses 1.27 hasta el 2.18. Así que lo podríamos leer a toda esa unidad de pensamiento, así la repasamos. Comienzo desde el 1.27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlo o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera, eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y ahí comienza el capítulo 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz. Gracias. Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose uno a otro y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que eso fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahora comienza el pasaje que vamos a estudiar hoy, del 12 al 18. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Hasta acá. Todo esto va hacia el mismo argumento. Hay que mantenerse firmes y unidos y activos frente a la oposición externa. Hay que mantenerse firmes, unidos y activos frente a las luchas internas, y esto va a ser comportarse como ciudadanos del cielo, comportarse de manera digna del Evangelio. ¿Y cómo se logra esto? Teniendo la actitud de Cristo, que fue la última prédica sobre Filipenses que predicó Gustavo. ¿De qué manera? Teniendo la conducta de Cristo. O sea, ¿cómo tengo la actitud? Con la conducta. Expreso esa actitud a través de la conducta. ¿Y cuál fue el resultado de la conducta de Cristo? Que el Padre le glorificó. Y a nosotros también nos va a glorificar si estamos en el mismo camino de Jesús, con la misma actitud y la misma conducta, ¿no? Y fíjense que el 12 dice así: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos. Es aún más importante que lo hagan.
Esfuércense por demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, acá vemos dos llamados, ¿sí? Por un lado hay un llamado a la obediencia, a la integridad, obedeciendo a Pablo, y por otro lado hay un llamado a la obediencia a Dios, a vivir obedeciendo a Dios, demostrando, comprobando la salvación que han recibido. O sea, por un lado, fíjense, dice, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es más importante que lo hagan. O sea, primer llamado a obedecer a Pablo de manera íntegra. Segundo llamado a vivir obedeciendo a Dios. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Este primer llamado a la integridad, obedeciendo a Pablo, ¿por qué es a la integridad? Porque dice, cuando yo estaba cerca, ustedes me obedecían y seguían mis instrucciones. Pero cuando yo esté lejos, es más importante todavía que me obedezcan. Ahora que está lejos, ¿por qué es más importante ahora que está lejos? Porque de esta manera demuestra que los filipenses son realmente lo que dicen que son, ¿sí? O sea, ahora no va a estar Pablo, y si ellos se siguen comportando, obedeciendo a Pablo, ¿qué significa? Que no la estaban careteando, ¿sí? Al no estar, y si ellos se siguen comportando de esa manera, van a demostrar que son salvos y que no son hipócritas. Es importante tener en cuenta que Pablo, cuando dice ahí, siempre siguieron mis instrucciones y es importante que lo sigan haciendo, no está hablando no está exigiendo obediencia como pastor, o como amigo, o como líder, o como hermano en Cristo. Está exigiendo obediencia como apóstol de Jesucristo, o sea, como un delegado de Jesucristo, como un representante de Jesús. Jesús le dijo que hiciera esto. Jesús personalmente comisionó a Pablo para hacer esto. Entonces, Pablo, al pedir exigencia a él, al exigir obediencia a él, ¿qué está haciendo en realidad? Exigir obediencia a Dios. Ser apóstol de Jesucristo es ser enviado por Jesús como representante, ¿sí? Él es representante de Jesús. Entonces tiene la autoridad de Jesús, una autoridad delegada. A veces nos confundimos y pensamos que las palabras de Pablo son menos importantes que las de Jesús, o que las de Jesús son más importantes que las de Pablo. Pero en realidad, cuando la Biblia da un mandamiento, todo es importante. Y son igual de importantes las de Jesús que las de Pablo, porque es Dios hablando. Ahora Pablo como delegado de Jesús, como representante de Jesús. Entonces es como si fuera Jesús mismo que exige obediencia, ¿sí? Esto es importante porque imagínense que se para un pastor y dice, bueno, obedézcame a mí. No, pará. A vos te vamos a obedecer en tanto lo que vos pidas tenga que ver con lo que Dios pide. Si no, el pastor no tiene más autoridad para pedir cosas que Dios nos pide. Es un problema re común ese, de que el pastor se adjudique una autoridad que no tiene. No la tiene, puede dar un consejo, puede dar una opinión, pero la autoridad que tiene en realidad no es suya, es delegada por Dios, es la bíblica. No hay más autoridad que eso, Pasar ese límite es un abuso de autoridad, y pasa muchas veces, más de lo que creen. Entonces, primer llamado a la integridad, obedezcan a Pablo. ¿Está o no está? Lo obedezcamos nosotros igual que los filipenses. Ahora no está Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que tenían los filipenses? La carta. Entonces nosotros también, sin ver a Pablo, sin ver a Cristo, pero sabiendo que Cristo habló a través de Pablo, sabiendo lo que ellos pedían, lo que él pedía, lo que Dios pedía, nosotros tenemos que ser obedientes también, como los filipenses comenzaron a hacer. Es el primer llamado, a la integridad. Esté Pablo o no esté, hay que obedecerle porque es palabra de Dios. Segundo llamado es a vivir obedeciendo a Dios, demostrando de esa manera comprobando la salvación que han recibido. Nosotros sabemos que la salvación produce obediencia. Dios produce en su Hijo la salvación, pero también la santificación, este proceso en el cual nosotros vamos madurando, vamos avanzando. O sea, dice, vivan de esta manera, para comprobar la salvación, vivan de esta manera, esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y es loco, porque dice, bueno, ustedes tienen que esforzarse para esto. Pero después viene lo que dice el versículo que sigue. Dice, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, nosotros podemos saber que Dios salva y que la salvación es 100% de Él. Pero en una medida que no sabemos que cooperamos con nuestra santificación, con este proceso de obediencia, ¿sí? O sea, en la salvación, ¿cuánto ponemos nosotros? Nada, 0%. Dios es el Padre que adopta, es el juez que justifica, es el creador que redime, es 100% de la salvación. Nosotros ponemos el pecado, que es la parte que nos hunde más todavía.
Pero en realidad, en la santificación, sí cooperamos de alguna manera, que no sabemos, o sea, en el proceso en el cual Dios produce en nosotros la capacidad, el poder de hacer lo bueno y tener ganas de hacer lo bueno. Él produce el hambre y la sed de justicia, de vivir rectamente. Él lo produce, pero ¿qué nos dice a nosotros? Esfuércense. Entonces, ¿de quién depende? Depende de Dios. Si Él no comienza esa obra, no hay forma. Pero cuando Él comienza esa obra y la va a continuar y la va a terminar, dice Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? Que el que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla, ¿recuerdan? Cuando Él comienza esa obra, la continúa y la termina. Pero cuando la comenzó, nos empieza a decir a nosotros, bueno, yo les doy a ustedes la capacidad de obedecerme, les doy ganas incluso de obedecerme, pero tienen que esforzarse. O sea, me da la fuerza, me da el poder. Es como que vos estás en el gimnasio y Dios te dice, levanta esas pesas y yo te doy los músculos. Sin los músculos, yo no podría levantar las pesas, pero Dios me da los músculos. ¿Pero qué falta para que la pesa sea levantada? La voluntad. Entonces dice, esfuércense ustedes por demostrar su salvación obedeciendo a Dios. Él me dio la capacidad y me dio las ganas. Entonces yo veo las pesas, imaginen que me pudiera ver los músculos, no los tengo, pero imagínense, ahí ves las pesas en el gimnasio, dicen los que van al gimnasio que hay pesas en ese lugar, cuenta la leyenda. Pero imagínense las pesas, imagínense todos musculosos así, y tirados así. ¿Y por qué no le levanta? No, pasa que no tengo ganas. Cuando alguien dice no tengo ganas, a lo mejor lo que no tiene es músculos. ¿Por qué no levantás esa la más pesada? No, pasa que la levanto cuando quiero, como yo quiero. Bueno, levantala. Nada, después, mañana, la semana que viene, el año que viene. Levantala. Nada. Entonces ese capaz que está todo inflado con pastillas, que está inflado con otras cosas, pero no tiene fuerza. Pero el cristiano verdadero es como aquel que sí recibió los músculos, sí recibió el deseo de decir, levántalo, bueno, dale. Porque el Señor le da la fuerza y el deseo para hacer la voluntad de Dios. Mucha gente ve el cristianismo desde afuera y dice, no, esto es imposible. Los mismos contemporáneos de Pablo, de Jesús y nuestros contemporáneos, al ver el cristianismo dicen, es una locura. Y claro, porque ellos no tienen ni el deseo ni la fuerza para seguir en el cristianismo. Pero el que es salvo puede permanecer en obediencia porque Dios le da la fuerza y le da el deseo para hacerlo. Entonces vos un día decís, no voy a levantar nada de las pesas hoy porque soy re heavy, re jodido, soy un rebelde varón y no levantás ninguna pesa. ¿Y qué pasa ese día? ¿Qué pasa ese día? Te sentís mal. Te sentís mal. Traicionaste a tu rey. Voy a decir, pero ¿cómo puede ser si yo antes hacía este pecado y no me producía nada? Y ahora capaz que estoy toda la noche dando vueltas en la cama pensando, mira lo que hice, pequé, y el Señor me había dado fuerzas y deseo hacer otra cosa, y yo me rebelé. Fui un rebelde a lo que Dios había puesto en mí. Fui rebelde al Espíritu Santo. Entonces uno se siente mal. Y acá Pablo le manda a los filipenses y a nosotros, esfuércense por comprobar la salvación obedeciendo a Dios. A ver, levantala. Obedecer a Dios. No, si da mucha vuelta para obedecer a Dios es porque probablemente no seas salvo. No tenés la fuerza y no tenés el deseo. No digas, no, pasa que Dios conmigo estaba ocupado en Pancho, estaba ocupado en Tommy, entonces se olvidó de mí y no me dio fuerzas, ni me dio el deseo. No, Dios no es así. Dios comienza esa obra cuando te salva, Dios la continúa y la termina, dice Filipenses 1:6. Él va a ser fiel a su palabra. Él comenzó, continúa y termina. Entonces, tenemos que saber que en un grado que no conocemos, en un porcentaje de decir, bueno, entonces el Señor me da las fuerzas, me da el deseo y yo pongo la voluntad. Bueno, pero ¿cuál es el porcentaje si te dio los deseos? ¿Cuánto de tu voluntad poner? No sabemos. No es un 50 y 50. Nuestra parte es mucho más inferior de lo que creemos. Pero sí nos dice esfuércense. Por lo tanto, creemos que en la santificación, en este proceso de vivir obedeciendo a Dios y dejando el pecado, hay un cooperativismo, hay una cooperación entre Dios y nosotros. ¿En qué manera? No sabemos. ¿Cuánto porcentaje? No sabemos. Pero sí dice, esfuércense. Y de esa manera comprueben que son salvos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? Gran parte estaba fuera del bosquejo. Y esto, de nuestra parte, tiene que ser hecho de una manera determinada. Fíjense de qué manera pedía ahí Pablo que se tenía que hacer. Dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Si yo les digo a ustedes, miren,
salgan a caminar por la calle, pero con profunda reverencia y temor. ¿Qué van a hacer? ¿Van a caminar igual que siempre? Salí a la noche de tu casa, pero solo con profunda reverencia y temor. Vos vas a estar mirando el cielo a ver qué te puede caer. Vas a estar mirando los lugares oscuros a ver quién te puede salir. Y decir, bueno, tengo que salir con temor, con miedo, con respeto. Está hablando de algo muy serio. Está hablando de madurez. Está hablando de compromiso. Está hablando de seriedad, con reverencia, con temor. O sea, Dios me da las fuerzas. Mira qué cristiano que soy. Dios me dio la fuerza, me da el deseo. Mira cómo lo hago. Pero hacerlo con reverencia y temor. No es nunca para jactarte, no sabes, Dios conmigo hace la plancha porque yo pongo todo de mí. Es como que Dios hace el 5%, yo el 95% que queda. No, con reverencia, con temor, sin jactancia, con humildad, con respeto, con seriedad, con madurez, con compromiso, algo con reverencia y temor. Muchas veces nosotros nos olvidamos de la reverencia y temor. Entonces, por ejemplo, a la hora de predicar, nos bandeamos, hacemos más chistes de lo que deberíamos hacer o de manera innecesaria decimos cosas. Yo muchas veces peco por eso, muchas veces pierdo la reverencia y el temor en mi vida diaria, en mi ministerio. Y no es que hago cosas que, mira qué mal es la que hace, pero son cosas fuera de lugar, no corresponden a una vida de reverencia y temor. Yo peco mucho por eso. Es quizá uno de mis pecados más marcados, no aprender a manejarme con reverencia y temor. Entonces el Señor me pide, mira, está bárbaro, te estás esforzando, pero aprende a ser ubicado, aprende a hacerlo con reverencia y temor, aprende a ubicarte en el lugar que te corresponde, con reverencia y temor, hace esto de obedecer a Dios. Yo tengo que aprender mucho de esto, para mí es un gran desafío, Dios me habló mucho a la hora de preparar el mensaje esta mañana y a la hora de preparar este mensaje también. Dios me confrontó mucho, más reverencia, más temor, más madurez, más compromiso, más seriedad. Dejar atrás lo inapropiado. A veces pasa por ese lado. Uno lleva una vida y decía, ¿es malo? No. Pero inapropiado, podría ser mejor. Yo peco mucho de esa manera. Y tengo que aprender no solo a admitir mi pecado, sino a batallar y esforzarme contra mi pecado, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole ayuda, ¿no? Bueno, ¿y cómo se va a manifestar esto? O sea, había dos llamados: a la integridad obedeciendo a Pablo, a demostrar la salvación obedeciendo a Dios. Pero ¿cómo se va a manifestar esta vida de obediencia a Dios? Resumiendo, se va a manifestar de tres maneras: haciendo todo sin quejarse y sin discutir, llevando una vida limpia e inocente y aferrándose a la palabra de vida. Fíjense, vamos a leer el 14. Gracias. Fíjense el 14. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarnos. ¿Sí? O sea, te dice, bueno, vida de iglesia, vida ministerial, vida familiar, no seas tan quejoso. Otro gran pecado mío, soy re quejoso. Es como que me hace bien, creo que me hace bien quejarme, porque es como una manera de hacer catarsis, de descargar tensión. Entonces yo soy un quejoso crónico. Sin discutir, vamos a discutir. Dice, no, hace todo sin quejarte y sin discutir, para que nadie pueda criticarlo. No sé cuál es la relación entre esas dos cosas, pero acá la palabra de Dios dice eso. No te quejes, no discutas, así nadie te critica. Sabemos que no es un absoluto, muchas veces. Dice, lleven una vida limpia e inocente. ¿Nosotros somos inocentes? ¿Somos inocentes en realidad? No. ¿Tenemos una vida limpia? No. Se nos ha adjudicado la vida de Cristo a los que creemos en Él. Entonces Dios dice que ahora nosotros somos limpios e inocentes, y ha declarado legalmente eso. Es como que Él lo hubiera puesto como si fuera un juez y lo puso en nuestro legajo. Sos limpio y sos inocente. Porque esa cualidad de limpio e inocente de Jesús, Dios nos la regala a nosotros, la imputa a nosotros, la adjudica a nosotros. Pero te exige que lleves una vida limpia e inocente. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Tengo que aprender a vivir una vida de arrepentimiento. En el Evangelio hay dos claves muy importantes que últimamente están retumbando mucho en mi corazón. Al principio del ministerio de Jesús en Marcos, Él comienza a predicar y dice estas dos cosas. ¿Se acuerdan? Arrepiéntanse y crean. ¿Durante cuánto tiempo? Toda la vida. Dos cosas que tengo que hacer todos los días: arrepentirme y creer. Pero no es vivir a la noche hago cuentas con Dios. No. Sino llevar una vida
de arrepentimiento, todo el tiempo viendo de qué me tengo que arrepentir. Mira, ahora tendría que arrepentirme esto. Ahora tendría que creer esto. Tengo que aprender. Lo que yo tengo que creer está en la Biblia y tengo que aprenderlo. Y aquello de lo cual me tengo que arrepentir está en mi vida y tengo que reconocerlo. Y aprender estas cosas, aprender para llevar una vida limpia e inocente. Y dice, como corresponde a hijos de Dios, eso es lo que se corresponde de vos. ¿Conocen cristianos que llevan una vida sucia y culpable y se dicen hijos de Dios? Sí, todos los conocemos. Dice, llevan una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Eso es lo que corresponde a los hijos de Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Miren qué lindo que es esto. Porque dice, ustedes no se quejen, no discutan, lleven una vida limpia, lleven una vida inocente, y de esa manera van a llevar una vida como corresponde a eso que dicen que son hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Es como si Dios nos hubiera puesto como las estrellas del cielo más oscuro. Sí, el mundo está oscuro, el mundo está lleno de gente perversa y corrupta, pero en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta oscuridad, nuestras vidas deben ser como luces radiantes, como estrellas en el cielo. Marcar una diferencia por nuestra semejanza con Cristo en la sociedad en la que nos rodeamos. ¿Cómo vive el que no es cristiano su matrimonio, su noviazgo, su sexualidad, sus trabajos? Nosotros en todo eso tenemos que brillar, porque sí somos cristianos, sí somos hijos de Dios. Tenemos que ser diferentes. Y acá hay algo importante que por ahí en NTV no se nota bien, pero hay un juego de palabras. A ver si ustedes se dan cuenta. ¿Hubo alguna persona o algún grupo de personas que tuvo quejas, discusiones, peleas? Ahora voy a decir la palabra clave que a lo mejor les ayuda a sacar la ficha. Murmuración. ¿Hubo algún tipo o algún grupo de personas que fue una generación perversa? ¿Quién fue? Israel cuando salió de Egipto, la primera generación. Lleno de quejas, lleno de discusiones, peleas, murmuraciones. Entonces Pablo, al que le estaba leyendo, que conocía la historia de Israel, Pablo le está diciendo, no sean como los israelitas del pasado, que salieron de Egipto, Dios los liberó de Egipto, sino, al salir de Egipto, Él los liberó de Egipto, pero ¿qué hicieron con su libertad? Quejarse, murmurar, pelearse, ser perverso. Entonces, a esos te doy ideas. Llama la atención a traer a la memoria a los israelitas de la primera generación que salió de Egipto, que por su incredulidad y rebeldía no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto. ¿Sí? Dice, recuerden estas cosas, recuerden, ¿qué les pasó a esos israelitas? ¿Recibieron libertad? Sí. ¿Llegaron a la tierra prometida? No. ¿Por culpa de quién? De ellos mismos. ¿Sí? Una generación que ellos fueron los que se decían hijos de Dios, pero ellos fueron la generación corrupta y perversa. Ellos mismos. Entonces, recibieron algo de Dios, pero recibieron todo lo que Dios les quería dar, no, por culpa de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no eran pueblo. Y es lo mismo que nos dice, fíjense, entró gente a la tierra prometida de esa primera generación, sí, dos personas que sí eran pueblo de Dios, Josué y Caleb. Entonces dice, guarda, porque la iglesia somos un montón, y vamos a caminar en este desierto, y bueno, ya salimos de Egipto, dejamos el mundo, pero ¿vamos a llegar a la tierra prometida? Fíjense si están caminando bien. Basta de quejas, basta de discusiones, una vida limpia, una vida inocente. Guarda. No vayas a hacer que se queden en el camino. Siempre recordemos a la hora de leer la Biblia, Romanos 15:4. ¿Se acuerdan? Todo lo escrito está para nuestra enseñanza. Es para que nosotros aprendamos de esto y que aprendiendo de esto tengamos consuelo, tengamos esperanza, tengamos estímulo para la paciencia, para la resistencia. Fíjense, antes de volver al 16, fíjense 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Según de Corintios 13:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Fíjense,
Dice, examínense, pruébense. Y el que hace eso sabe que Jesús está en él. O reprueba esta prueba y sabe que Jesús no está en él. Y esto es algo muy individual, muy personal. ¿Está Jesús con vos? ¿No está Jesús con vos? Examina a ver si tu fe es genuina. Fíjate si realmente sos salvos. Volvemos a Filipenses 2.16. Volvemos a Filipenses 2.16. Recuerden que todo esto que estamos hablando se va a manifestar de tres maneras. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Lleven una vida limpia e inocente. Y fíjense el 16. Aférrense a la palabra de vida. O sea, los tres puntos son: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Lleven una vida limpia e inocente. Y el tercer punto: aférrense a la palabra de vida. Y dice: entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Fíjense que re loco esto. Pablo dice que él se apenaría si los filipenses no llevaran este tipo de vida. ¿Por qué? ¿Qué significaría que los filipenses no lleven este tipo de vida que les está pidiendo? De nuevo, ¿qué significaría? Que no son salvos. Entonces dice, pero yo estuve entre ustedes y cuando estuve entre ustedes vi frutos. Entonces, háganme caso, ahora que no estoy con ustedes. Es más importante que me hagan caso. ¿Por qué? Porque significa que no me estaban careteando cuando yo estaba. Mucha gente, no pasa con Pablo, así no es que Pablo viene ahora a la iglesia, sino a través de su carta, podemos sujetarnos a él, pero mucha gente tiene una actitud hipócrita, careta y viene a la iglesia, ¿no? Entonces en la iglesia, ¿cómo se comporta? De una manera, pero lleva un tipo de vida conforme a la que Dios pide. No, se comporta de esa manera cuando está debajo de este techo, cuando los encuentra a ustedes en la calle. Entonces cuando esa persona que ya escuchó el Evangelio, que ya escuchó lo que Dios quiere para él, que ya escuchó de qué se tiene que arrepentir, cuando esa persona al salir lleva otro tipo de vida, ¿qué significa? Que no es salvo. Y Pablo está diciendo hoy, como deseando, no sean hipócritas, espero de ustedes que hayan creído y que de verdad hayan sido y sean lo que dicen ser, porque eso significaría que no trabajé el vicio. El trabajo de Pablo era predicar. ¿La pasaba bien en su trabajo? La pasaba re mal. Le pegaban en todos lados, lo apresaban, le pegaban con vara, lo apedrearon, fue un naufragio, daba su vida por el Evangelio. Pero imagínate que todo eso haya sido en vano. Obvio que duele. La Biblia dice que el que siembra lo hace con la esperanza de cosechar. Aunque uno no pueda ver esa cosecha, lo hace con esa esperanza. Y cuando vos sembrás y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, te duele. Aunque el Señor te llame incluso a hablarle a un pueblo duro, y le ha pasado a los profetas en la Biblia, siempre tiene que haber algún brote, y generalmente lo hay, pero duele. Y Pablo dice que se apenaría si los filipenses no llevaran este tipo de vida, porque significaría que no son salvos, que eran hipócritas, y que Pablo había y estaba trabajando el vicio. Entonces, los problemas que esta iglesia tenía, de los filipenses, de unión, de unidad, ponían en riesgo la vida de la iglesia y el ministerio de Pablo. Al haber estos problemas de unidad, había más quejas, había más contienda, no había vidas limpias e inocentes, no se aferraban a la palabra de vida, capaz que se aferraban a la palabra del chismoso de la iglesia, al mentiroso de la iglesia, al buscapleito de la iglesia, al peleador de la iglesia. No, aférrense a la palabra de vida. Y fíjense que él está dispuesto a dar su vida por el Evangelio, pero hay un deseo en él. Yo estoy contento si doy mi vida para que otros sean salvos, pero me pondría muy triste si yo doy mi vida y no pasa nada, y no fue fructífero. Y habla de ser un tipo de ofrenda, ¿se acuerdan? Dice un tipo de ofrenda raro para nosotros, una ofrenda líquida. Acá el resto de las traducciones usan la palabra que para nosotros es totalmente desconocida, que es libación. Entonces, bueno, ¿qué será una libación? Cuando los israelitas hacían un sacrificio a Dios, pregunta fácil, ¿por qué hacían sacrificio los israelitas? Sí,
para reconstruir la relación que tenían con Dios en función de pedir perdón por sus pecados, ¿sí? Entonces, ellos derramaban el sacrificio. Y el número le dice, bueno, pueden ofrendar más todavía. Además del sacrificio, le decía, bueno, tiren un vino, es como una ofrenda. Se ponía 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de vino encima del sacrificio, ¿no? Era una ofrenda líquida, era como una ofrenda extra, como un plus, como una zapa de ofrenda. Así, bueno, yo a Dios le he dado mi sacrificio, este carnero, esta oveja, muere en mi lugar por mi pecado. Ellos sabían que no les limpiaba los pecados, pero sí sabían que en este sistema se reconstruía la relación, el diálogo con Dios. Recién el de Cristo quitó los pecados. Pero decían, bueno, Dios le dice, bueno, puedes hacer un extra, tirar una ofrenda líquida sobre tu animal, sobre tu sacrificio. Y eso lo hacía más significativo, era como que vos hacías algo más, reconocías más de tu pecado, eras más obediente, era más significativo, más importante, era como mejorarlo el sacrificio. Y Él está dispuesto a que se le niegue la vida. Dice, yo estoy dispuesto a hacer una ofrenda líquida. A hacer como, bueno, el gran sacrificio fue el de Cristo. Pero yo estoy dispuesto a hacer como eso, mi vida, como ponerla encima de ese sacrificio. Lo importante es Cristo. Ese es el que tiene que ver, el que quita el pecado. Pero yo estoy dispuesto a dar mi vida como esa otra ofrenda que se ponía sobre el sacrificio. ¿Me entienden? Es medio difícil esto porque no tiene nada que ver con nuestra cultura. Pero ¿entienden la idea? Pablo está dispuesto a hacer esa ofrenda extra. Y dice, si logramos que el Evangelio avance, si logramos que más personas crean en el Evangelio, si logramos que más personas crean en Cristo, si logramos que más personas crean y se arrepientan de sus pecados, se logra que más personas sean salvas. En realidad el sacrificio lo hizo Cristo, pero nosotros somos como ese sacrificio líquido, como esa ofrenda líquida, como ese extra, encima de lo que Cristo hizo. Y tiene sentido si se logra la salvación del otro. No la logramos nosotros, pero Dios salva por la predicación. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos, y Dios es el que salva. Pero nosotros somos como ese extra, no somos la parte importante, pero somos como ese extra. Y Él está dispuesto a perder su vida, pero no está tan dispuesto a que se le niegue el fruto de su trabajo espiritual, de su trabajo para Dios. O sea, Señor, quítame la vida. Estoy dispuesto a perder mi vida por el Evangelio, pero que tenga sentido. Que no sea para que la gente escuche, le entre por un oído y le salga por el otro. Que tenga sentido. Entonces a los filipenses les dice, lleven este tipo de vida. Porque esto significaría que ustedes realmente creyeron. Y que todo este sufrimiento que yo tuve y esta ofrenda líquida que soy, tuvo sentido. Que no es una locura, sino que realmente tuvo sentido. Revisen, vivan revisando su vida. Vivan comprobando si son salvos o no. Vivan de esta manera. Fíjense que uno de los puntos centrales, no el principal, pero sí bastante central de toda la carta de Filipenses es esto: comprobar tu salvación hoy. No creas de manera excesiva en tus experiencias del pasado. No creas incluso tanto en tu propio corazón, porque te puede estar engañando. Hoy, vos podrías decir con una mano en el corazón que sos cristiano, que tu vida es sin quejarte, sin discutir, que llevas una vida limpia e inocente, que estás aferrado a la palabra de vida. Hoy vos podrías ser una muestra de cristianismo. Ahí empieza. Yo sé que soy salvo, pero ¿cuántas veces me quejo? Entonces, bueno, yo soy el que soy salvo. El testimonio interno, el Espíritu Santo me lo dice, la experiencia del pasado me lo dicen. Pero Pablo me dice, pará. No te quedes sin comprobar hoy. ¿Sos salvo? ¿Y cómo hago, Pablo, para saber si soy salvo? Llevar este tipo de vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme de ser tan quejoso y aprender a llevar otro tipo de vida para comprobar que soy salvo. Oh, pero Señor, es muy difícil. Te di los músculos, poné voluntad. Y ahora te doy el deseo. Imagínate qué lindo ser libre de tus pecados. Te da ese deseo, ese hambre y sed de justicia, y Él te sacia ese hambre. Entonces, fíjense qué interesante esto. Que Filipenses una y otra vez, Dios a través de Pablo, Filipenses una y otra vez te dice, comprobá si sos salvo. ¿Realmente sos salvo? ¿Tu vida es sin quejas, sin discusiones? ¿Tu vida es aferrada a la palabra de vida? ¿Tu vida es una vida limpia e inocente? Fíjate, yo mencioné en mi caso las quejas. Quizá otro tenga que ver otra parte de su vida. Pero fíjate, hoy vos podrías comprobar tu salvación. ¿Por qué razón te irías al cielo vos? Vos hoy podrías estar seguro de que creíste en Cristo, te arrepentiste de tus pecados y tenés una vida nueva. ¿O estás llevando la vieja vida
y creyendo solo intelectualmente en el Evangelio. Porque el que cree intelectualmente lo toma como una verdad cierta. Los demonios también creen intelectualmente en el Evangelio, lo conocen, lo saben mejor que nosotros. El tema es que el que cree en el Evangelio a nivel espiritual tiene un vuelco, una transformación interna que lo hace vivir de otra manera. Siempre. ¿De qué manera? Vivir en obediencia a Dios. Te lleva a eso. Y de esa manera comprobar tu salvación. Leamos una vez más el 17. Dice, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. O sea, Pablo habla de alegrarse. Pablo se alegraría si su vida es una ofrenda extra en el avance del Evangelio. Está dispuesto a perder la vida por el avance del Evangelio. Y esto le alegra. ¿Por qué le alegra a Pablo? Porque su esfuerzo no fue en vano y por algo más profundo. También, y algo más todavía. También eso. También, y más todavía. Si vos ves que están las pesas ahí y te mirás y ves los músculos, decís, quiero ir corriendo a levantarlas. ¿Qué significa eso? Que Dios te capacitó, te dio el querer y el hacer. ¿Qué significa en Pablo? De que él se alegre diciendo, bueno, voy a hacer una ofrenda líquida, voy a perder mi vida y estoy contento. ¿Qué significa de él? Soy salvo, está diciendo Pablo. Estoy contento porque puedo comprobar mi propia salvación a través de lo que Dios está haciendo hoy en mi vida. Puedo darme por los otros. Entonces él está alegre y dice, y ustedes también podrían alegrarse conmigo. Vamos, seamos una ofrenda líquida a Dios. Vamos sobre el sacrificio final que quitó el pecado al mundo y entreguemos nuestras vidas sobre ese sacrificio. Vamos juntos. Entonces le dice, yo estoy contento porque que yo quiera levantar esas pesas, que tenga ganas y tenga el poder para levantarlas, que tenga ganas de que el Evangelio avance y Dios me capacite, me dé fuerza y deseo de brindar mi vida, de derramar mi vida en esto, significa que yo también soy salvo. Y ustedes deberían comprobar su salvación de la misma manera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice que él llama, esto le alegra porque confirma su salvación, pero él llama a los filipenses a alegrarse por lo mismo. A alegrarse por estar dispuestos a sufrir hasta la muerte por el avance del Evangelio, a alegrarse por poder identificarse con Cristo, a alegrarse por poder tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse a eso, ¿se acuerdan? Y viene del 6 al 11, del 6 al 8, todo ese descenso voluntario de humillación de Cristo. ¿Para qué? Para comprar un pueblo para Él, para hacernos sus hermanos, para hacernos sus parientes en Dios, para ser parte de la familia espiritual. Entonces, esto llenaría de gozo a Pablo, porque de nuevo tendría una demostración más de la salvación de los filipenses, del avance del Evangelio, del poder de Dios para salvar a través de la predicación, de la realidad del apostolado de Pablo. Jesús le envió a ser discípulos. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16 que sobre su confesión, que él era el Cristo, él iba a edificar la iglesia. ¿Sí? Él va a edificar la iglesia. ¿Qué significa que Cristo diga que Él va a edificar la iglesia? Que Él lo va a edificar. Dice Cristo, bueno, vamos hasta el fin del mundo, yo estoy con ustedes, vamos, hagan discípulos, enseñen todo lo que yo enseñé. Si los filipenses no tenían un cambio de vida, capaz que Pablo tenía un delirio místico, que había sido todo un verso, producto de su cabeza. Pero al ver la sociedad y ver Pablo, el cambio de vida de los filipenses, y ver Pablo su propia vida transformada, y verlo Pedro, y verlo tal, dice, pará, tengo una comprobación más de que Dios es real, de que Dios existe, de que soy salvo, porque Dios produjo estos milagros, que en ustedes de peñaderense también lo ha producido Dios, y en mí también. Sí, soy diferente, y eso es un motivo de alegría. Y Jesús envió a Pablo a ser discípulos, pero Jesús nos envía a todos nosotros, sus hermanos, a hacer lo mismo. Entonces, hermanos de Peñaderos, nos alegremos junto a los hermanos de los filipenses, de Filipo. Nos alegremos con eso. ¿De qué manera nos vamos a alegrar? Comprobando nuestra salvación. Pero yo tengo una vida así, bueno. ¿Las tenés todas las figuritas? Bueno, ofrendate vos mismo como una ofrenda líquida sobre el gran sacrificio. Y comprobá tu salvación así. Alegrate junto con Pablo, alegrate junto a los grandes hermanos del pasado que han dado su vida por el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Ni que el Evangelio fuera salvación eterna. ¡Lo es!
Vamos a dar nuestra vida por esto. Vamos a entregar la vida. ¿Cómo? Como sea, como vos puedas, como te nazca. Mirá la pesa y sabes cómo va a comenzar. Va a comenzar con la pesa más chica, con la de 1 kilo, la de medio kilo. Pero no te podés quedar toda la vida ahí. ¿Ya entendiste? Bueno, agarrar la de 1 kilo. ¿Entendiste? Vas por la de 2. ¿Entendiste? La de 5, la de 15, la de 20. ¿Hasta cuándo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Las pisadas de Cristo, sus huellas, para que nosotros vayamos y pongamos nuestros pies sobre esas huellas, en esa humillación voluntaria. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo lo entendió, los filipenses lo entendieron, y se supone que todos los cristianos lo deben entender, porque esto es la vida. No somos nosotros nuestra vida, Cristo es la vida. Nos alegremos junto a los filipenses, nos alegremos junto a Pablo, nos alegremos junto con Jesús, soportando con gozo los sufrimientos por el fruto que iban a traer la salvación de otros y su propia glorificación. Y voy a cerrar con este pasaje que se lo he leído 1000 veces porque me encanta, Hebreos 12, del 1 al 3. Y cierro con este pasaje. El escritor de Hebreos está hablando de los grandes héroes de la fe en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Él está hablando de los grandes héroes de la fe. Hebreos 12, del 1 al 3. En el 11 está hablando de los grandes héroes. Por ejemplo, habla de un héroe de la fe que por predicar, ¿saben qué lo hicieron? Lo metieron en un tronco y lo cerraron. Por tradición creemos que fue Isaías, ¿sí? Que a Isaías lo metieron en un tronco vivo, y lo agarraron con una sierra y lo cortaron. Isaías, ¿se acuerdan de Isaías? Horrible. Después dice que otros por la fe taparon la boca de los leones, otros por la fe derribaron fortalezas, murallas, otros por la fe tomaron imperios, ciudades, por la fe, siempre por la fe. Entonces ves que a lo largo del tiempo Dios dentro de su pueblo ha levantado gente diferente, gente que sobresalía. Dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos, gente valiente por Dios, gente que confiaba en Dios. Entonces uno tapó la boca de los leones y no lo comieron a pesar de que estuvo tirado en un foso con ellos. Otro tomó una nación, otro conquistó un imperio, una ciudad, otro esto, otro lo otro. La mamá de Moisés lo puso Moisés entre los juncos, por la fe, por la fe, por la fe. Gente diferente, gente de la que da ganas espiar sus vidas. Gente que Dios ha tenido a lo largo de toda la historia en todo el mundo. Gente que hoy en otros lugares está reunido ahora haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Siempre se levantan estos diferentes. Desde siempre Dios ha levantado gente diferente, gente a la cual Dios le dijo levantá esa pesa, y ellos fueron y pusieron su voluntad en eso y lo hicieron. Gente que fue diferente, fue especial. Y ahí Hebreos 11 habla de esta gente. Y el 12 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, o sea, de estos héroes, rodeados por ellos como testigos. Imagínate que te están mirando. Imagínate que vos estás, bueno, en el caso de Juani, jugador de fútbol. Imagínate Juani que lo tenés. Claro, yo tengo menos fútbol pero imagínate que lo tenés a Messi, a Ronaldo, a Ronaldinho, a Tevez, y se me acabaron los nombres, a Mascherano, a Maradona, y dice, bueno, Juani, a jugar. Y tenés esta gran multitud de testigos, que son muy grosos. ¿Cómo vas a jugar? Con reverencia y temor. Y lo vas a hacer bien. Porque querés estar a la altura de ellos. Porque Dios te da la posibilidad de estar a la altura de ellos. Dice, tenés esta gran nube de testigos. Por lo tanto, hacé lo que hicieron ellos. Dice, teniendo esta enorme multitud de testigos en la vida de la fe, quitémonos todo el peso, ¿se acuerdan que nos impide correr? Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Recordemos, son dos cosas diferentes. Peso, lastre y pecado. Sacate las dos cosas encima. Corre con perseverancia la carrera que Dios te ha puesto por delante. ¿Y cómo corro esta carrera con perseverancia? Esto lo hago al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que a Jesús le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que Jesús soportó por parte de pecadores, así no se van a cansar ni dar por vencidos. ¿Se dan cuenta? Es sencillo a correr. Gran multitud de testigos. Pero ¿cómo lo voy a hacer bien? Mirando a Jesús, el que lo hizo delante nuestro. Busca sus huellas.
Y pone un pie primero, y luego el otro pie, y 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 en el camino te vas a encontrar con Pablo, con Pedro, con Juan, te vas a encontrar con los héroes de la fe, te vas a encontrar quizá con parientes tuyos del pasado, te vas a encontrar quizá con aquellos de los cuales vos lees en la historia biográfica de las misiones mundiales, te vas a encontrar con esos grandes pastores teólogos del pasado, te vas a encontrar con los héroes de la fe. Y no está mal buscar la gloria que ellos buscaron, porque la gloria que ellos buscaron fue la que glorificaba a Dios. Está bien vivir así. Cuidado. Cuidado. Recordad quiénes son los testigos y recordad a quién hay que mirar. No te confundas. Cuidado. Mira a Jesús. Así no te desanimas y no te das por vencido. Mira a Jesús. Mira sus huellas. Mira su conducta. Y pones tus pies sobre sus huellas y empezá a caminar como Cristo. Así realmente puede ser llamado cristiano, no de otra manera, cuando camines sobre sus huellas, ¿sí? Vamos a orar para finalizar.